Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días con todos. Un saludo a toda la familia Verbo, a todos los amigos que se conectan, que nos habituales, siempre ese ánimo, ese de buscar esa respuesta, de buscar ser edificados de parte de Dios. Y a propósito, en medio de esta situación, esta crisis que estamos viviendo, pues siempre es bueno poder encontrar una palabra de fortaleza, de consuelo de parte de nuestro Señor, el único que puede darnos esa respuesta adecuada para nosotros. Sabemos que en este tiempo atravesamos tiempos difíciles de enfermedad, vemos como la escasez también, muchas personas, muchas familias, etcétera. Estamos expuestos a muchas situaciones y en esos momentos nos sentimos muy mal, nos sentimos rodeados de estas circunstancias que realmente nos afectan nuestro estilo de vida. Y en muchas ocasiones nos sentimos que estamos solos, sentimos que Dios tal vez se ha alejado de nosotros, que nos ha abandonado, o pensamos que Dios está muy ocupado, o tal vez nosotros que no somos merecedores porque somos nos equivocamos mucho, fallamos en todas las cosas que hacemos. Déjenme decirles algo que el Señor es bueno y está con nosotros todo el tiempo. Hay una reflexión muy bonita, creo que algunos hemos escuchado acerca de las huellas en la arena. Dice que una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban a la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pie se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces solo un par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, prometiste que si te seguía, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Esto demuestra realmente lo que es el Señor para nosotros. Demuestra uno de los grandes atributos de Dios, que es precisamente este es el tema que quiero compartir con todos ustedes hoy. Dios es fiel. Dios es fiel todo el tiempo, porque el Señor está con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. El Señor no nos ha abandonado, el Señor no nos ha dejado. Él está a nuestro lado, está con circunstancia, sea buena, sea mala, el Señor nos ha dado esa esperanza, ese consuelo de poder contar con Él en todo momento. Pero, ¿qué significa realmente ser fiel? ¿Qué significa el término fidelidad? Estuve un poco investigando el tema de la definición de fidelidad, de ser fiel, y hay algo que me gustó mucho, un concepto muy oportuno que dice, fidelidad es el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y si hay alguien que cumple sus promesas, ese es nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Dios, un Dios que cumple promesas, que no miente, que siempre está haciendo las cosas a nuestro favor. Ese es nuestro Dios. Entonces, Dios es fiel, siempre, en todo momento. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto, a la fidelidad de Dios? En el libro de Mateo, segundo de Timoteo, perdón, capítulo 2, versículo 3, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos dice, y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Miren qué interesante. Dice que aunque nosotros fallemos, aunque nosotros nos equivoquemos, muchas veces en nuestro camino cristiano, con las veces nos desviamos y no hacemos lo que le agrada a Dios, o hacemos las cosas según nuestra propia prudencia, según nuestro criterio, según nuestra capacidad, y estamos insistiendo en solucionar los problemas
porque yo tengo la capacidad, yo tengo esta profesión, yo tengo los medios, los recursos, y yo lo voy a solucionar. Pero siempre en ese momento vemos que nos equivocamos. A lo que el Señor dice que sometamos nuestra voluntad a la de Él. Entonces, de todas esas equivocaciones, todos esos errores, dice el Señor que Él siempre permanece fiel. No importa lo que estemos haciendo, no importa las circunstancias inclusive que estemos viviendo a nuestro alrededor. Dios es Dios y Dios es fiel con nosotros. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos esa libertad, lo que nosotros pensemos. Adelante lo veremos de esto. Pero hay una condición para que estas cosas que el Señor nos ha prometido, su fidelidad y todo suceda. Siempre hay algo que nos poner el empeño en hacer nuestra parte. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 7 al 9, nos habla acerca de esto. Dice, el Señor ayuda y protege a los que viven con rectitud y justicia. Pero de los justos y protege a aquellos que le son fieles. Entonces comprenderás que es justo y sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. Miren qué importante saber que por un lado Dios es fiel con nosotros, pero por otro lado el Señor nos demanda, nos insta para que nosotros también seamos fieles con Él. Es decir, cumplir nuestro compromiso con Dios en obediencia, en integridad, en honradez, en amor a Él, en amor unos con otros. ¿Por qué? Porque la fidelidad a Dios nos trae bendición. ¿Qué nos dice qué sucede si nosotros somos fieles a Dios? Nos dice que nos ayuda, nos dice que nos protege, nos dice que nos cuida, nos dice que Él también protege el camino, las sendas por donde nosotros vamos a dirigirnos. Él va a librarnos de todos los males. También dice que nosotros llegaremos al conocimiento para saber lo recto y lo justo. Lo que Fabián nos comentaba la semana anterior en la charla del domingo. Nos decía que el Señor nos ha enseñado a discernir las cosas que están sucediendo. Pero esto nos da la pauta para saber lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Él nos ayuda a discernir lo bueno, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Sin embargo, también nos dice que nosotros conoceremos, sabremos, podremos tomar decisiones con cada necesidad que aparezca en nuestra vida. Miren, es completo, es un paquete que nosotros tenemos. El Señor dice que si somos fieles, todas estas bendiciones vendrán. Qué importante saber que nosotros vamos a tomar las decisiones correctas. Ya no nos vamos a equivocar. Ya no vamos a estar tomando decisiones que luego nos traen consecuencias. El Señor es fiel y nos ha prometido ser así. Pero muchas veces el término de Dios es fiel escuchamos muy a menudo y asumimos que la fidelidad de Dios se da porque el Señor nos sanó, porque el Señor nos proveyó, porque el Señor nos salvó, el Señor nos rescató. Es decir, es verdad, pero la fidelidad solamente está en la consecuencia de lo que Dios hace. La fidelidad también está en todo momento, porque en difíciles, cuando todo está en nuestra contra, cuando estén insalvables, ¿cómo podemos ¿qué es lo que nosotros pensamos? Yo no creo que Dios y me haga pasar por esto. Yo no creo que esta situación sea dado por Dios. Yo no soy fiel en momentos de dolor, de temor. Pero miren qué importante saber lo que dice en el libro de Lamentaciones 3, 18, 23. Esto es el sentir de cada uno momento de nuestra vida. Lamentaciones capítulo 3, versículo 8 al 23. Hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Mi amargura y sufrimiento, me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. Es el fin. Ni bondad.
cada mañana. Bueno, qué grande es su fidelidad. Miren, qué hermoso, qué precioso saber que a pesar de que nosotros podemos exteriorizar esos sentimientos y que a veces no sentimos en el fondo, no sentimos que estamos mal, está la esperanza de saber que el Señor es fiel y nos va a sacar de eso. No está mal sentirnos así, sentir que el Señor de pronto no está ahí presto para ayudarnos. Yo no sé si a alguien de ustedes le ha sucedido eso, pero a mí sí me ha sucedido. Y justamente mientras yo preparaba el tema para este domingo, más bien esperaba que la revelación de Dios llegue a mi vida, porque un poco deteniéndome en esto, todos sabemos que las personas que predicamos, que compartimos la palabra, no realizamos o no hacemos los temas de acuerdo a lo que nosotros pensamos que estará bien para la gente, para el pueblo, para cada uno de los hermanos que necesitan. Más bien es una revelación de parte de Dios, esperar que el Señor nos hable, nos guíe, nos dirija hacia dónde tenemos que ir, cuál es el tema, cuáles son las que nosotros debemos hablar, siempre esperando que el Espíritu nos guíe. Y bueno, este tiempo yo esperaba de la misma manera, como ya lo había hecho el Señor muchas veces, como algo extraño que sucede. Generalmente el Señor me va hablando cada vez, y al último yo veo el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título que poner? Esta vez el Señor me dio primero el tema, pero yo no sabía cómo desarrollar para que siga hablando. Sin embargo, esta vez fue diferente. El Señor no me habló en ese sentido, más bien me hizo vivir en carne propia esta situación. Les comento que este tiempo ha sido un poco difícil, esto como testimonio para entender lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Durante este tiempo recibí muchas malas noticias, lamentablemente familia muy cercana con esta enfermedad, con el COVID, algunas personas de mi familia ha sido bastante preocupante. Estamos en esta situación. Entonces, realmente esto nos da saco. A pesar de eso, bueno, nosotros seguimos. Sin embargo, luego de eso me han sucedido muchas cosas en lo personal. No con esto quiero decir que lo que me sucede a mí es terrible o lo más difícil que haya sido pasar, pero son cosas que sirven para poder dar testimonio. También se me dañó el auto, los repuestos no habían, el carro no se arreglaba. El momento que el carro parecía que ya funcionaba, apareció otro, como si eso no fuera suficiente, pero ha pasado realmente carro parado durante este tiempo. Luego de eso, el disco duro de mi computadora, de mi laptop, colapsó con toda la información importante que tenía, imposible de recuperar, totalmente perdida la información. Comprenderán a las personas que manejan tal vez su trabajo, sus negocios, qué significa esto. Luego de eso, bueno, en el trabajo tuve que cumplir con una labor. Todos, no sé si conocen, tengo una máquina que produce, que me da pan diario, que a través de eso ha hecho que yo pueda tener los recursos para mi familia. En medio de un trabajo importante, se avería completamente. Lo único que había que hacer es comprar un repuesto que no hay aquí. Realmente para mí fue muy difícil el no poder cumplir, lleno de deudas con la materia prima. Entonces realmente comencé a pensar qué es lo que está sucediendo, por qué las cosas suceden. Y recuerdo que traté de hacer todo lo posible para que tenga un poco de conocimiento en cuanto a esta maquinaria, y hice todo lo posible para que poder hacerla trabajar. Sin embargo, era necesario comprar el repuesto, pero mientras tanto el trabajo se estaba perdiendo, me estaba atrasando mucho. Y recordaba que hace muchos años tuve la oportunidad igualmente de ver este milagro de parte de Dios con la misma máquina. El Señor hizo un milagro en la primera ocasión que tuvo un daño grave. Realmente el tema era poder comprar ese repuesto demasiado caro. Sin embargo, hice lo que tenía que hacer, hice una limpieza, y sin embargo la máquina no sirvió. Pero recuerdo haber orado al Señor, recuerdo haberle pedido con toda mi familia, la máquina se arreglara o que nos diera recursos para que este repuesto pueda ser accesible a nuestra economía. Sin embargo, el Señor hizo un milagro. Después de haber orado,
la máquina funcionó perfectamente. Y recordaba yo lo que el Señor hacía, lo que el Señor hacía con nosotros. El Señor cumplía sus promesas y fue la fuente de trabajo para nuestra economía. Luego tuve otro daño serio. En esta ocasión no hice absolutamente nada, solamente oré y el Señor milagrosamente arregló la máquina. Pues en esta ocasión dije, aquí hacemos lo mismo. Voy a orar y el Señor va a restaurar. Pero quiero contarles algo. El Señor no lo hizo así. Cuando está la máquina, me preguntó por qué cosas me suceden de esta manera. Entonces el Señor me dice, yo ya te di el tema. Ahora quiero que tú apliques lo que vas a compartir. Dios es fiel. Pero yo no esperaba que el Señor me arregle el carro, me arregle el disco duro, me arregle la máquina y sane a mi familia. El Señor me decía, ahora soy fiel y también lo voy a hacer después. Entonces yo me repetía, Señor, tú eres fiel. En tus manos está toda esta situación. No me voy a afanar, no me voy a poner mal, simplemente voy a confiar en ti. Y mi confianza está puesta en ti todo el tiempo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Comenzó a guiarme, comenzó a hablarme y comenzó a darme nuevo conocimiento en cuanto a esto. No sé cómo hizo el Señor, pero me hizo mover las cosas, las piezas de la máquina para que pueda funcionar nuevamente. Por supuesto que tengo que conseguir el repuesto, pero pude habilitar, o el Señor pudo habilitar la máquina y pude cumplir. Hasta ayer en la noche terminé el trabajo. Gracias a Dios. Ayer precisamente también tuvo solución lo de mi auto. Entonces yo entendí algo, que el Señor es fiel no después, el Señor es fiel antes, durante y después de cualquier circunstancia. Dos enseñanzas que el Señor me dejó con esto. Primero, su fidelidad y segundo, su soberanía. Tal vez quise o pretendí pensar que el Señor era metódico en sus milagros. Pensé que si yo oro de la misma manera, el Señor va a hacer ese milagro. Pero no es así. El mismo Señor Jesús, miren, muchas veces el Señor Jesús reprendía a los vientos, el Señor Jesús reprendía a los demonios, pero en muchas ocasiones el Señor sanaba de otras maneras. El Señor formaba lodo para sanar al ciego. El Señor a veces no necesitaba decir nada. El Señor solamente la gente tocaba su manto. El mismo apóstol Pedro con su sombra sanaba a mucha gente. Entonces, miren, no podemos nosotros pensar que el Señor va a hacer las cosas a nuestra manera. Está en nosotros pedirle y esperar que el Señor nos dé la respuesta. Pero siempre confiando en Él, siempre diciéndole, Señor, tu fidelidad es grande y sé que tú me vas a dar una respuesta. Me acuerdo que lo que el Señor le dijo a Pedro en Juan capítulo 13, versículo 7. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Y es verdad, muchas veces nos preguntamos por qué nos suceden las cosas, pero el Señor nos dice, luego vas a entender el propósito por lo cual estoy haciendo las cosas. Entonces Dios es fiel antes, durante y después de cualquier circunstancia. Podemos dejar en manos de Él todo que el Señor va a lograr de darnos esa respuesta que nosotros anhelamos. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, dice, Dios lo hará, porque Él es fiel para hacerlo. Nos ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Ratifica aquí la fidelidad de Dios. ¿Para qué dice? Para hacer lo que Él dice, es decir, para cumplir sus promesas. Y esto hace que el Señor nos invite a tener una comunión, una relación, una estrecha amistad con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer beneficios, porque esto nos va a ayudar a entender que no estamos solos, que el Señor siempre está a nuestro lado. Habíamos visto que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles, ¿verdad? En la primera parte. Y también vimos que esto no implica vivir conforme a nuestra voluntad, porque siempre hay algo que sucede cuando nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios. En Salmos capítulo 89, versículo 31 al 34,
Salmos 89, versículos 30 y 24. Si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Con todo, jamás les negaré mi amor, ni mi fidelidad les faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. El Señor nos está hablando claramente aquí. En la segunda parte nos dice que jamás negará su amor, jamás nos va a faltar su fidelidad, jamás el Señor faltará a sus promesas, a su palabra, a sus pactos, y no se arrepentirá de lo que nos ha ofrecido. Pero si nosotros hacemos caso omiso a las observaciones del Señor, a los mandamientos, a los preceptos, entonces dice que el Señor mismo nos va a disciplinar como Padre bueno que es. Entonces no pensemos que si yo tengo la fidelidad, la seguridad con el Señor, puedo hacer lo que yo quiera. Ya cuento con eso y ahora viva la vida. No es así, hermanos. La desobediencia trae consecuencias. En definitiva, no podemos hacerlo solos. Alejados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y es verdad, con el Señor todo lo podemos. Pero a veces queremos hacer las cosas por nosotros. En Mateo 6:27 nos dice, ¿quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? Muchas veces nos contamos en ese aspecto, en ese caso. Estamos tratando de hacer las cosas, tratando de alcanzar las cosas por nosotros mismos. Y en muchas ocasiones le dejamos a Dios por un momento, por un instante, a veces por muchas horas o muchos días, y tratamos de hacer las cosas a nuestro criterio, nuestro razonamiento, o tal vez vemos en nuestro entorno, vemos a la sociedad, vemos las leyes y queremos aprovechar eso para hacer nuestra voluntad. No podemos hacer cosas alejados de Dios. Dios es fiel porque cumple sus promesas. Dios es fiel porque jamás falta a su palabra. Yo pregunto, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Cuál es la promesa que Dios ha hecho a ti, a tu familia, en tu entorno, por tu trabajo, por tu salud, por todo? ¿Cuál es la promesa específica que Dios te ha hecho? Hay muchas promesas en la Biblia. Hay muchas situaciones en las que el Señor te dice, mira, yo prometo para el pueblo de Dios, yo prometo para esto, pero en comunión con Cristo, ¿cuál es esa promesa que Dios ha hecho para ti? Por eso el Señor nos invita a tener esa comunión, el Señor nos invita a tener esa relación íntima para saber su propósito. ¿Qué es lo que nos ha hecho? El Señor nos va a mostrar claramente cuáles son sus promesas específicas en cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Miren, a través de la historia vemos muchos ejemplos de promesas que el Señor ha hecho. El Señor ha hecho personalizadas esas promesas. Dice, haré de ti una nación grande. Esa promesa le dio a Abraham y la cumplió. Nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel. Promesa hecha al rey David que también se cumplió. Dios sanó y le extendió 15 años de vida más de vida. Perdón, 15 años más de vida al rey Ezequías. Promesas personalizadas y muchas otras que existen en la Biblia que a través del tiempo hemos visto su cumplimiento porque buscaron su comunión íntima con Él, porque buscaron su favor, porque se rindieron, pidieron que el Señor obre en sus vidas y el Señor les prometió cosas específicas y lo hizo. Nuevamente pregunto, ¿cuál es la promesa que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor está hablando cada día? ¿Qué es lo que te está diciendo para que tú no solamente recibas esas promesas, sino para que cumplas, para que seas guiado, como el Señor me guió a mí hacia lo que tenía que hacer? El Señor va a guiar a cada uno de ustedes, de todos, las cosas que tenemos que hacer. Vimos cómo nos decía que el Señor va a guiar en las sendas, va a hacer proteger esas sendas, esos caminos, y nos va a dar la estrategia, la sabiduría, el conocimiento para poder tomar decisiones adecuadas. Yo creo que eso es algo que adolecemos todos. Tomamos las decisiones conforme a lo que nuestra alma nos dicta. Hemos escuchado, haz lo que te dicte tu corazón. El Señor dice, engañoso es el corazón. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos revele su voluntad para nosotros ser guiados en todos los aspectos. Miren, el Señor no solamente es fiel en cosas pequeñas. Tal vez el testimonio que yo les di,
no son cosas tan graves. He tenido que pasar también situaciones mucho más difíciles, pero simplemente el Señor ha querido mostrar su fidelidad en estas cosas, sean pequeñas o sean grandes. La fidelidad de Dios es así, es siempre grande, y su soberanía. En Salmos capítulo 50, versículo 15, miren lo que nos dice: confía en mí, en tus tribulaciones, para que yo te libre y puedas darme la gloria. Créanme que cuando el Señor tocó mi corazón y me dijo, ¿confías en mí ahora en esta situación? Dije, Señor, yo te doy la gloria ahora, yo te di la gloria antes y te voy a dar la gloria después. No importa las circunstancias, no importa pasar, aunque es muy difícil. Sé que muchos de ustedes estarán pasando situaciones mucho más complejas, tal vez la pérdida de seres queridos, y en esos momentos es muy difícil decir, sí, Señor, qué bueno, soy feliz y gozoso. Pero dice, confía en mí, en tus tribulaciones, dice el Señor. Te libre, es decir, el Señor nos va a dar la respuesta, nos va a sacar de ese momento en su tiempo adecuado, cuando Dios permita. Y luego dice, la gloria, porque el Señor es el único que merece la gloria por todos nuestros logros, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras situaciones. Todo es para gloria de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, entiende pues que el Señor tu Dios es el único Dios fiel, que por 1000 generaciones es fiel a su alianza y muestra su lealtad a los que le aman y entonces dice que el Señor es fiel con quién y cuánto tiempo. El Señor es fiel por 1000 generaciones. Pueden imaginarse de aquí generaciones, todas las personas que son de nuestra familia van a ser bendecidas, van a ser acreedoras a esa lealtad, van a ser acreedoras a ese amor de parte de Dios. Lealtad dice a los que y obedecen sus mandamientos. Miren, amar y obedecer, que viene a ser lo mismo. El que ama, obedece. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor, a dejar en manos de Él cualquier situación que pueda pasar actualmente, ahora que es mucho más difícil. Miren, creo que cada familia tiene un pariente, un ser querido que está pasando por esta circunstancia del COVID. Pues en ese momento nosotros podemos declarar a viva voz la fidelidad de Dios. Ahí sí declarar y decir, Señor, en tus manos está y tú eres el dador, el autor, el consumador de la fe. ¿Y quién va a permitir que tu voluntad se haga, Señor? Tú eres el dueño de mi vida, quien gobierna. Y la respuesta que el Señor nos da va a ser para nosotros, para nuestro beneficio. Hasta 1000 generaciones es. Por eso, ahora podemos nosotros saber que no importa el momento en que estemos pasando, tal vez no haya ninguna situación difícil en nuestra vida, sin embargo, nosotros tenemos que declarar la fidelidad, la misericordia, el amor, la majestad y la soberanía de nuestro Señor. Gracias a Él estamos aquí. Gracias a Él hemos salido de toda situación y nos sacará de todo lo que estemos pasando en este momento. Querida familia, queridos hermanos, ese es el mensaje de parte del Señor, de esperanza, de amor, de paz, de consuelo, porque el Señor ha prometido, y esa sí es una promesa para todos, que nos dará un futuro nuevo, una esperanza nueva, que será mucho mejor que la que estamos viviendo ahora. Y más allá, el Señor nos ha prometido vida eterna con Él, y el Señor va a cumplir cada una de esas promesas. Búscale al Señor en la intimidad, búscale al Espíritu Santo, ten esa relación personal y Él te va a dar la respuesta, Él te va a dar la salida, Él te va a dar las herramientas, Él te va a dar los recursos, Él te va a dar todo lo que necesites. No, tal vez no sea lo que tú pidas, pero tense la seguridad que va a ser más de lo que tú pidas, más de lo que tú anheles, porque el Señor es fiel y va a darte en amor toda bendición abundante. Queridos hermanos, querida familia, muchas gracias y vamos a tener una oración para darle gracias al Señor por su oración, por su favor, por su fidelidad en este tiempo.
Así que oremos, querida familia. Bendito Dios, queremos agradecerte este tiempo que tú has permitido, amado Padre, conscientes, con la seguridad, con una mente abierta, Señor, sabiendo de que tú eres, no importa las circunstancias, no importa lo que hagamos, lo que hayamos hecho, tal vez, Señor, en el pasado, inclusive lo que estemos haciendo, lo que vayamos a hacer, Señor. Nosotros acudimos a ti porque sabemos y estamos seguros con plena convicción de que tú eres fiel, de que tú vas a cubrir, Señor, nuestras vidas, vas a cumplir tu promesa, vas a cumplir tu pacto, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, pongas en nosotros esa voluntad de seguirte, esa voluntad, esa convicción, Señor, plena de poder acercarnos a ti en comunión, buscar, Señor, esa respuesta, buscar, Señor, esa palabra que nos anime, esa palabra que nos guíe, esa palabra de parte tuya, Señor, que nos dé el aliento, Señor, para seguir adelante en medio de cualquier situación, Señor. Declaramos tu fidelidad, Señor, ahora y, Señor, cuando haya la respuesta te daremos la gloria, como lo hacemos ahora también, Señor. Darte la gloria ahora, darte la gloria después, porque todo es por ti, Señor. No queremos permanecer ni un minuto alejados de ti, porque eres tú, Señor, nuestra fuente de recursos, de protección, de cuidado, Señor. Tú has prometido cuidarnos y así lo creemos, Señor. Lo declaramos en nuestra vida, esa libertad para poder decidir las cosas, Señor, conforme a tu voluntad. Bendito eres, Padre, que tu presencia, que tu espíritu nos guíe cada día y que, Señor, todo lo que recibamos podamos transmitir, Señor, en este tiempo a las personas que están necesitando de ti, que necesitan fortaleza, ánimo, Señor. Ese es el verdadero, Señor, el poder presentarte a ti como un Dios real, un Dios fiel, un Dios poderoso, que hace su voluntad, que hace milagros, que hace lo imposible. Por eso, Señor, ponemos ante ti, Señor, ese pedido de que pongas ese fuego y pasión en nosotros para ser portadores, Señor, de ese mensaje poderoso de amor, ese mensaje poderoso de cosas sobrenaturales, de un avivamiento nuevo en cada familia, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos a todos y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que tu poder en este momento esté llegando a esos hogares, que tu consuelo, tu fortaleza, tu amor y fidelidad esté llegando, Señor, a cada hogar. Los bendecimos, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de nuestro fiel y amado Jesucristo. Amén y amén.